Le avisa ya a la Ujier para que prenda el ventilador. De pronto ya estamos sintiendo un poquito de calor, ¿verdad? Por este lugar. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar, amados hermanos, esta tarde buscando una porción de la palabra del Señor en el Salmo número 103. Le enviamos un saludo a nuestros hermanos y amigos que estarán escuchando ahí en Radio Getsemaní, la voz de Dios ahí en Tula. Amén. Gloria a Dios. También enviamos un saludo hasta Cuba. Amén. Con nuestro hermano Pedro allá en Cuba. También a todos nuestros hermanos de Iglesia de Dios en Cristo. No sé si Coyic allá en Estados Unidos, algunos que hablen español nos estén escuchando. Dios les bendiga también. Acá en Valles también un saludo a nuestros hermanos. Mi familia allá en la Huasteca Potosina, aunque muchos piensen que no, hay algo de huasteco también en mí, amén. Mi mamá era de allá de Tampamolón, Corona, amén. Por eso me gusta el zacahuil, gloria a Dios, y el pan de horno ahí, ¿verdad? Gloria a Cristo. Bien, Salmo 103, gloria a Dios, y antes de comenzar a leer, vamos a orar al Señor, ¿le parece? Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, porque de ti solamente, Señor, es el levantar, el fortalecer, el instruir, el hacer crecer, Señor, el prosperar el alma del hombre. Y hoy estamos aquí, Señor, expuestos a tu preciosa palabra, para que tú seas, Señor, quien se mueve con poder, Señor, y tu palabra, Señor, expresada por tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida, Señor, y nos dé crecimiento y nos dé bendición. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que hagas milagros, Señor, prodigios, Señor, que tu Espíritu se mueva amplia y poderosamente por medio, Señor, del sonido de tu palabra, Señor, a todos los lugares donde llegue este mensaje. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salmo 103, vamos a leer versículo 11 al versículo número 13, gloria a Dios. Es importante esto que estamos leyendo, amén. Estamos viendo que muchas personas hoy en día van a las iglesias, pero no disfrutan la paternidad de Dios. Y por ahí en la mañana en el estudio les explicaba a algunos hermanos que hay una doctrina torcida llamada la paternidad, ¿verdad? Que hombres humanos mortales como yo y como otros seres humanos, ¿verdad? Le dicen, son pastores y dicen, oye, ¿aceptas mi paternidad? Y ahora me debes de decir papá, o papito, ¿verdad? O apá. Y así se maneja una doctrina por ahí, ¿verdad? Que a los pastores quieren que les llamen apá, papá. Y el Señor dice en su palabra, nadie llames padre aquí en la tierra porque solamente uno es tu padre allá en el cielo. Pero la paternidad de Dios sí tiene que ver con nosotros. Amén. Voltea con tu hermano y dile, disfruta la paternidad de Dios. Por eso Él es el Padre. Amén. Y Él es Padre con todo gusto. Él mira, esto es algo maravilloso que conforta nuestra alma y nuestro espíritu y nos da valor. Porque muchas personas dicen, no, yo acepté a Cristo y yo lo recibí. Sí, está bien, pero quiero decirte una cosa. Tú no decidiste ser hijo de Dios. Más bien fue Dios quien quiso ser tu padre. Y ahí ya cambia todo. Cambia todo. Porque si la voluntad fuera de nosotros, tendríamos que hacer nuestros pininos, por ahí dicen, ¿verdad? O hacer puntos para ver si podemos agradar a Dios, a ver si podemos ser hijos de Dios. Ese es un grave problema que hoy en día en las iglesias se mueve. La gente se esfuerza mucho para poder agradar y poder ser hijo de Dios. Y quiero decirle algo, no estoy diciendo que no se esfuerce. Lo que estoy diciendo es que debemos de entender qué es la paternidad de Dios y cuál es la decisión del Padre de ser nuestro Padre, de adoptarnos Él a nosotros, amén. Y muchas iglesias, muchos cristianos sufren la paternidad de Dios. ¿Cómo la sufren? En un ambiente religioso, sujetándose a situaciones, a mandamientos humanos,
a mandamientos religiosos que establecen cargas sobre las personas. Y no quiero decir que andemos desordenados, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que nosotros debemos de disfrutar ser hijos de Dios. Voltea con tu hermano y dile, disfruta la paternidad del Padre Celestial sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar leyendo. Aquí dice el Salmo 103, del versículo número 11 al versículo 13. Para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, dice así esta palabra. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mira lo que dice el 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es maravilloso, amado hermano. Dios se acuerda de ti y de mí y Él está consciente de nuestras debilidades. Él está consciente de nuestra estatura. Amén. Él sabe de qué cosas tenemos nosotros esa deficiencia. Amén. Y eso no le impide ser Padre de nosotros. Amén. La condición para que nosotros seamos hijos es que Él nos escogió y nos dio la fe para creer en Jesucristo. Amén. Mira, esto es maravilloso. Amamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Amén. Es nuestro Salvador. Amén. Pero Él es el camino. ¿El camino para qué? Para llegar al Padre. Amén. Así que el propósito de Jesús es, sí, perdonar nuestros pecados. El propósito de Jesucristo es salvar nuestra vida. Amén. El propósito de Jesús es tomar nuestra culpa. El propósito de Jesús es quitarnos de la cobertura de maldición. Amén. Porque el Señor, decíamos en la mañana, encerró todas las cosas bajo la ley para que todo estuviera pronunciado, ¿verdad? Como si fuera pecado. Entonces, la ley convierte en pecado la transgresión. Amén. Así que cuando viene Jesucristo y Él cumple la ley y Él nos ocupa el lugar de nosotros, nuestro pecado es imputado sobre Él y la justicia de Él es imputada sobre nosotros. Dios nos ha declarado justos en Cristo Jesús. Dios nos ha declarado santos en Cristo Jesús. Dios nos ha declarado hijos por medio de Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesús y por medio de la sangre del Cordero. Amén. Así que ahora nosotros podemos darnos cuenta que ya comenzamos a caminar en el camino que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos ya comenzaron a caminar en Cristo? Porque Él es el camino. Él lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que debemos de tener un encuentro. Ya estamos en el camino, pero debemos de encontrarnos con esa dirección a la cual nos quiere llevar, ese destino, porque todos los caminos tienen un destino. ¿Estás de acuerdo? Todos los caminos tienen un destino. Y el camino en el cual se convirtió Jesús para nosotros, el destino es nuestro Padre Celestial. Y debemos de llegar a Él, amén, por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Muchos piensan, amado hermano, y esto es algo que es muy común entre las iglesias, amén, que Jesucristo es nuestro Señor y que muy después, ya al final de todo, llegaremos al Padre. Pero quiero decirte, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Dice la palabra que si nosotros creemos en Él, como dicen las Escrituras, dice, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en el corazón de cada. El Padre ya está con nosotros. Voltea con tu hermano y dile, el Padre ya está con nosotros. El Padre ya nos encontró. Amén. Muchos tienen esa visión
de que aquí en la tierra solamente Jesús, y luego ya cuando lleguemos al reino celestial, entonces estaremos con el Padre. Pero quiero decirte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya están con nosotros. Amén. Hace rato en ese cántico nuevo que estábamos haciendo al Señor, yo quiero vivir en ti, amén. Eso nos lleva a estar con el Padre, a estar con el Hijo y a estar con el Espíritu Santo. Y que tú vivas en mí, que el Espíritu Santo more en nosotros, que el Hijo more en nosotros y que el Padre more en nosotros. Porque ya hemos nacido en Él, amén. ¿Cuántos ya nacieron en Él? Hemos nacido en Jesús por medio de la fe. Amén. Así que una persona cuando nace lleva un parecido, lleva una esencia, amén. Y eso los científicos le llaman la genética. Y este tiempo yo lo he denominado la genética de Dios en el creyente. Amén. Así que hoy vamos a hablar de lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Dice su palabra, mi embrión vieron tus ojos. Y ahí en el vientre de mi madre fueron formadas todas aquellas cosas que estaban escritas en tu libro, sin faltar ni una sola de ellas. Esa es palabra de Dios. Así que el Señor ya tenía contemplado qué cosas se iba a formar en nosotros, y no solamente está hablando de un cuerpo físico, está hablando de una genética espiritual que debe de manifestarse en los que somos hijos de Dios, porque los hijos se parecen a los padres. Amén. Amén. Voltea con tu hermano y dile, los hijos se parecen a los padres. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios. Y necesitamos parecernos a nuestro Padre y necesitamos encontrar la genética de Dios en nosotros. Amén. Algo que los psicólogos están viendo, están encontrando que es más fácil para una persona que ha estado bajo la tutela de unos padres, es más fácil para esa persona, no digo que no sea posible en otras, pero las personas que tienen la figura paterna, las personas que tienen la figura de padres a su alrededor, es más sencillo para ellos tener una identidad. Amén. La orfandad, escucha lo que te voy a decir, la orfandad ataca la identidad de la persona. Porque una persona cuando se manifiesta y le piden su nombre, siempre en su propio nombre, ahí ya hay un remanente que evoca, que indica, que se dirige hacia los padres que le dieron el origen. Amén. Así que, ¿cómo te apellidas tú? Estás mencionando a tu padre y a tu madre. Amén. Ya hay un origen, ya hay una identidad. Y entonces, amado hermano, yo quiero decirte esto. Si no conocemos al Padre, nuestra identidad puede estar débil. Necesitamos conocer al Padre para poder tener una identidad fuerte. Amén. Necesitamos conocer al Padre para que nuestra identidad esté sólida delante de Dios, pero también delante de las personas. Y hoy vamos a hablar de esa genética, porque la genética nos identifica. Amén. La genética nos identifica. Tú puedes ver, hace unos días estábamos viendo, amén, hablando de borreguitos, ¿verdad? Veíamos que hay algunas razas, ¿verdad? Está una que se llama Pelifork, algo así, ¿verdad? Pelifork. Y hay otra que es la Dorper, ¿verdad? Y hay otra, y así, hay como estuvimos hablando el celular y nos mandó algunos nombres de esos, ¿verdad? Y habla acerca de una identidad. Y hay personas que ven, por ejemplo, una raza de caballo, dicen, este es de esta raza. Están bien adiestrados en poder distinguir la identidad. Amén. Y quiero decirte algo, el mundo, aunque el mundo no conoce a Dios, el mundo puede ver tu identidad. Voltea con tu hermano y dile, el mundo observa la identidad que tienes. Hay una identidad que el mundo está viendo. Hay quienes se identifican como que todavía son del mundo,
Pero hay otros que el mundo dice, oye, este no es de nosotros. Este no es de nosotros, como que tiene una identidad diferente. Este tiene una genética distinta. No es la genética normal, no es la genética del mundo. Aquí hay algo diferente. Se siente paz cuando yo escucho a la persona hablar. Yo, no sé, algo me atrae hacia esas personas para poder confiarle mi corazón, abrirle mi corazón y decirle, ¿sabe qué? Estoy pasando estas situaciones, en mi caso, en mi matrimonio, con mis hijos, y yo lo veo a usted lleno de paz, y yo creo que usted tiene una palabra para mí. Amén. Entonces, necesitamos entender, amado hermano, esa genética que ya Dios, genética espiritual, no estoy hablando de genes humanos, ¿verdad? Estoy hablando de la identidad espiritual que como hijos de Dios debemos de manifestar. Y ahí va incluida, amado hermano, la paternidad divina sobre nosotros. Amén. Porque los hijos de nosotros se parecen a nosotros y nosotros nos parecemos a nuestros padres. Entonces, los hijos de Dios, ¿a quién se deben de parecer? A Dios. Amén. Tenemos que parecernos a Él en carácter, en amor, en misericordia. Amén. Tenemos que parecernos a Él, amado hermano, en justicia y en propósito. Amén. Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era el mayor propósito de Jesús? Y no estoy hablando de salvar al hombre, porque esa fue una acción que Él llevó a cabo, pero fue una encomendación del Padre y Él obedientemente lo hizo. Pero hay un propósito general de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito general de Jesús? Honrar y glorificar al Padre. Amén. El propósito de Cristo siempre será darle gloria al Padre. Amén. Y eso nos debe de identificar. El propósito tuyo, amado hermano, independientemente de que es formar una familia, tal vez de trabajar en tal lugar, de desarrollar un ministerio, el propósito tuyo y mío, el propósito final debería de ser el mismo propósito de Jesucristo. Honrar y glorificar al Padre, porque por medio de Jesús somos adoptados, ¿de quién? De el Padre. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A decir soy hijo de Cristo. Pero en realidad somos hijos del Padre por medio de Cristo. Amén. No le estoy demeritando a Jesucristo, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu uno son. Amén. Pero es el Hijo por medio del cual entramos al Padre. Amén. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo se convierte en el camino para llevarnos al Padre, para poder participar de esa paternidad, la cual debemos desde ahorita comenzar nosotros a disfrutar, no a sufrir. En la mañana hablábamos de eso, ¿verdad? Cuando mi papá llegaba, yo escuchaba, nada más escuchaba el sonido de la camioneta. Yo salía corriendo, pero no salía para abrazarlo, para encontrarlo. Yo salía corriendo a mi habitación y me metía debajo de la cama. Yo no quería verlo. Yo sufrí esa paternidad. Los domingos en la mañana, yo escuchaba cuando todos se levantaban y ahí estaba mi padre. Y yo me hacía el dormido. Mis hermanos testificarían de esto. Yo me hacía el dormido porque yo sufrí esa paternidad. Porque en mi mente estaba la violencia que había mirado, que había sufrido mi madre, los golpes, los insultos, toda esa clase de humillaciones. Y entonces yo sufrí esa paternidad, que al tiempo de ser adoptado hijo de Dios, Dios sanó mi corazón y pude perdonar a mi padre. Amén. Y pude orar por él y pude bendecirlo. Pero yo sufrí una paternidad, y hoy en día hay iglesias que sufren la paternidad de Dios. No porque Dios sea violento, no porque Dios sea algo malo, sino porque los que enseñan la palabra no han manifestado lo que la Escritura habla acerca del Padre del cielo. Lo han presentado como alguien que está juzgando
mirando dónde está el error. Trae falda, trae pantalón, trae vestido, trae pintura, trae pelo largo, no trae esto, ya dijo esto, como alguien acusador con un dedo que está señalando. ¿Y sabe qué? El Padre, dice la Biblia, que Dios tiene una naturaleza. Dice San Juan, Dios es amor. ¿Cómo puedes abrazar algo al cual le tienes miedo? Eso es incongruente. Tú no puedes sentir miedo por el amor. No, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor cubre multitud de pecados, el amor trae sanidad, el amor trae deleite, el amor trae confianza, el amor trae paz, y Dios es amor, y Él quiere traer esa paz, y Él quiere traer esa sanidad, y Él quiere traer esa confianza. Pero hoy en día muchos ministros han dibujado la imagen del Padre Celestial como alguien muy exigente que está requiriendo perfección. Y cuando menciona la palabra santidad, y esas iglesias que de pronto dicen nosotros somos de sana doctrina y que la santidad por delante y la santidad es primero, pero no se dan cuenta y no han leído que no es la santidad del hombre la santidad que Dios está buscando, sino la santidad de Jesucristo en el corazón del hombre. No es la justicia del hombre la que nos justifica delante de Dios, porque entonces sería por medio de las obras, y la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Así que la justicia que debemos de estar manifestando es la justicia de Jesús en nuestra vida. Amén. La santidad que debemos de manifestar es la santidad de Jesús. Por eso dice el apóstol, revístanse de Cristo. Amén. Así como en aquella ocasión cuando Isaac estaba muriendo, cuando Jacob se vistió de su hijo, de su hermano más bien, cuando Jacob se vistió con olor a Esaú, cuando Jacob se vistió y se puso aquella piel para sentirse como Esaú, su padre Isaac dijo, escucho la voz de Jacob, pero toco como si fuera mi hijo Esaú. Dijo, acércate para acá, te quiero leer, porque oigo la voz de Jacob. Y cuando lo olió, dijo, huelo el aroma de Esaú, huelo el aroma de mi hijo, al que le voy a dar la herencia. Y así Jacob tomó la herencia de su hermano, el cual ya había vendido por un plato de lentejas. Pero eso, amado hermano, es el tipo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hemos tomado el lugar de hijos de Dios y necesitamos tener, amado hermano, la revelación del Espíritu que venga a enseñarnos qué es ser un hijo de Dios. Voltea con tu hermano y dile, tú y yo somos hijos de Dios. Pero necesitamos tener la revelación. No nada más decir, oh sí, yo soy un hijo de Dios. Muchos religiosos lo dicen, pero no son hijos de amor. No son hijos de intimidad, no son hijos de gozo, son hijos de religión. Son hijos de estructuras de hombres, son hijos de pensamientos, de doctrinas humanas, y no son diferentes a los fariseos que establecieron cargas pesadas sobre el pueblo para que esas cargas pesadas le dieran méritos para poder acercarse a Dios. El mérito te lo dio Jesús, porque Jesucristo hizo la obra completa y Él se desvistió de su gloria y se vistió de ignominia, se vistió de nuestra culpa, se vistió como un hombre y tomó forma de hombre, y en forma de hombre se hizo siervo. Pero el Señor quería que ese cambio de vestidura, la vestidura de hijo, fuera sobre ti y sobre mí. La vestidura de gloria de aquel único Hijo de Dios estuviera sobre ti y sobre mí. ¿Te acuerdas aquella visión donde Jacob tiene un hijo que ama mucho y se llama José? Y a todos eran normales, pero José tenía algo especial. Y Dios pone en el corazón de Jacob hacerle una túnica diferente, hacerle una túnica de colores. Yo no sé de qué color era la túnica de los demás. Era un color
común, un color cualquiera que sea, que se usaba de manera general, pero la túnica de José era distinta. La túnica de José era diferente, amén. Así el Señor quiere poner una túnica sobre ti, quiere darte la cobertura de hijo, y no hay otro color mejor que el color que nos distinga como hijos de Dios, amén. Por eso dale un aplauso a Jesucristo en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo. Así que esa genética, esa paternidad de Dios nos da una genética, una forma espiritual de ser. La forma física es lo de menos, pero la forma espiritual que hay en nosotros, amado hermano, viene del nuevo nacimiento. Lo dice San Juan en el capítulo 3, versículo 3, cuando le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y leíamos ahorita en el Salmo 103, el versículo número 13, cuando dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, dice así: se compadece Jehová de los que le temen, amén, pero no en el temor de miedo, sino en el temor de reconocimiento, de reverencia, de la magnitud y la grandeza y majestad de delante del quien estamos, amén. Así que tenemos que entender que hemos sido adoptados, que fue la iniciativa del cielo, que Él quiso adoptarte a ti, no por méritos tuyos ni míos. Así que ni lo bueno ni lo malo de nosotros es factor para determinar que seamos o no seamos hijos de Dios. Lo que hay en nosotros, ni lo bueno ni lo malo, nos hace o nos deja de hacer hechos hijos de Dios. Lo único, como dice San Juan capítulo número 1, versículo 12, 11, 12 y 13, ¿verdad? Que dice: a los que creen en su nombre, a los que le han recibido, Dios les dio la potestad, el poder, la autorización de hacerse llamar hijos de Dios. Y es una palabra que parece muy sencilla. Hijos de Dios es una palabra muy choteada, porque allá afuera mucha gente dice: yo soy hijo de Dios. Allá gente en el mundo dice: todos somos hijos de Dios. Pero quiero decirte, no todos son hijos de Dios, porque hay una palabra que dice: no todo el que me dice, el que me llama Padre, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y alguien sabe cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Y alguien pudiera decir: voy a enumerar todos los mandamientos que dice la Biblia, pero vamos a hacer a un lado todo eso. No es que lo estemos descalificando, no. Tenemos que entender cuál es la voluntad del Padre. Lo dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento del Padre y se salven. La voluntad del Padre es que conozcamos al Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Amén. Así que nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que conozcamos al Hijo. Amén. Al que Él envió. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Él, por medio de Jesucristo, podemos encontrarnos con el Padre. Es una condición innegable. No se puede negociar. O es por el Hijo de Dios que nos encontramos con el Padre, o nunca podremos estar cerca de Él. Porque Jesucristo se convirtió en el único camino hacia nuestro Padre Celestial. Él nos acercó. Porque nuestra naturaleza era incapaz de poder acercarse a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa era incapaz de poder presentarse delante de la majestad maravillosa y santa de nuestro Padre Celestial. Necesitábamos estar vestidos, revestidos de algo glorioso como la naturaleza del Hijo. Y ahí es donde entra la genética, para que el Padre sea realmente tu Padre, el Hijo que somos nosotros. Cada hijo debe de manifestar la genética
de Dios en su vida. En justicia, en carácter, en amor, en propósito. Amén. Así que, amado, tengo muchas citas bíblicas, pero vamos a ver solamente algunas. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a leerlo como dice la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Dice así: así que ya no sois extranjeros, porque un extranjero es hasta de otro país, de otra patria. Amén. Dice, ni advenedizos, como alguien arrimado, como alguien que llegó y se agregó sin ser invitado. Dice, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para que alguien sea miembro de una familia, debe de tener una afiliación, debe de haberse generado de las mismas naturaleza de los que habitan esa familia, el mismo apellido, amén, la misma casa, la misma familia. Y la palabra del Señor nos dice aquí que nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Por medio de Jesús somos hechos miembros, amén, de la familia de Dios. Dice que somos conciudadanos de los santos. Amén. Gálatas capítulo número 3, gloria a Jesús, y versículo número 26. Dice así la palabra del Señor: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe es la que nos hace nacer de Dios. La fe es la que nos hace nacer de arriba. Eso es lo que leíamos la semana pasada en el Evangelio según San Juan, cuando en el capítulo 3 Nicodemo se presenta delante de Jesucristo y le dice: maestro, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie sin Dios puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le empieza a decir: es que tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te digo que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de sangre y de agua. Tienes que nacer del espíritu. No es un nacimiento que quieras tú por tu propia voluntad. Yo voy a ser hijo de Dios. Sí, yo voy a hacerme hijo de Dios. No es voluntad del hombre, es voluntad de Dios. Si Dios te escogió, Él pondrá en ti la fe para que tú seas realmente un hijo de Dios. Amén. Por eso el Señor envió a alguien para hablarte la palabra, porque dice la Escritura, y tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra, no en nuestra lógica, no a nuestro razonamiento, no a lo que dice la gente, no a lo que dice la sociedad. Tenemos que sujetarnos a lo que dice Dios. Y Dios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ya el Señor nos había conocido. Todavía no era la luz, todavía no era el sol, todavía no era la tierra, todavía no había aves, todavía no había bestias, todavía no había peces, todavía no había océanos, y Dios ya te había conocido. Voltea con tu hermano y dile: Dios te amó antes que existiera todo. Qué maravilloso cuando lo entendemos. Porque todos vivimos como que en la premura del momento y con el miedo de que me voy a resbalar, me voy a perder, me voy a condenar. Y las personas hoy en las iglesias caminan con ese miedo de no resbalar, de no caer, y pierden de vista que no van caminando solos. Pierden de vista que es la mano de Dios que los va sujetando. Cuando escuchamos la palabra, cuando nos sujetamos a la Escritura, cuando oramos y reconocemos, porque no somos perfectos, pecamos. Amén. Nomás yo. Pecamos, hermanos. Amén. Dice Santiago: si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos mentiroso a Dios. Dice la Escritura: todo hombre es mentiroso, sea Dios veraz solamente. Amén. Así que pecamos, sí, no somos perfectos, pero el pecado en nosotros ya no tiene el efecto de muerte, porque Jesucristo ya le quitó el aguijón, ya le quitó el poder de la muerte al pecado.
Amén. Al morir en la cruz de Calvario. Y nos dio la capacidad de poder decir: yo soy un hijo de Dios, porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y me dio fe para que yo caminara en su palabra, para que yo fuera de su familia, para que yo estuviera caminando conforme a su verdad, conforme a su palabra. Amén. Estamos leyendo Gálatas 3:26, ¿verdad? Dice ahí: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Si estás revestido de Cristo, ¿a quién es el que está viendo el Señor desde los cielos? A su Hijo Jesús. Así que por medio de la obediencia, por medio de la fe, nos revestimos de Cristo, como aquel hombre, ¿verdad? Aquel Isaac, aquel Jacob se vistió de Esaú y recibió la bendición de su padre Isaac en el momento en el cual él estaba al borde de ser solamente bendecido con una herencia mínima. Pero él se vistió de su hermano para poder tener la herencia mayor. Y hablando de herencia, amado hermano, la herencia es para los hijos. La herencia es lo que los padres dejan a los hijos. Amén. Claro, luego ya por ahí entran primos y no sé qué, pero importante solamente los hijos. Y nosotros tenemos una herencia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, versículo 17. Gloria a Dios. Romanos 8, gloria a Jesús. Dios es bueno. Versículo 17, capítulo 8, dice así, desde el 16, el Espíritu mismo. ¿Y con qué está el Espíritu ahí con mayúscula? ¿A qué Espíritu se refiere? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio. Así que el testimonio del Espíritu Santo será verdadero. Amén, no puede fallar. Porque Él es Dios y Él no puede mentir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Amado hermano, quiero decirte antes de ir a lo siguiente. A nuestro espíritu. Amén. ¿De qué? Dice el Espíritu Santo. El Espíritu le da testimonio, estoy en el versículo 16, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ahorita voy a lo siguiente, pero quiero decirte, si caminamos como huérfanos en el mundo, si caminamos sufriendo la paternidad del Padre, no somos hijos de Dios, sino que seríamos hijos de una religión. Y el Espíritu Santo no estaría dándole testimonio a nuestro espíritu. Es como alguien, ¿qué pasa? Te metes a una casa que no es la tuya. Llegas a la habitación que no es de tu familia. Llegas y te sientas a la mesa de una casa que no le pertenece a tu apellido, no es de tus padres, no es de tu familia. ¿Cómo te sientes? Incómodo. Hay muchos cristianos que viven incómodamente entrando a una casa que no es la de su padre. Hay mucho creyente, dice que es creyente, porque no ha sido instruido, no ha sido enseñado que los hijos disfrutan la casa de su padre. Cuando tú vas a la casa de tu padre, tú disfrutas cada parte de la casa de tu padre. Amén. Y eso es lo que hoy el Señor quiere poner en nuestros corazones. Disfruta la paternidad de Dios. Deleítate en la casa de tu Padre. Deleítate, gózate, llénate de gozo en la casa de tu Padre, porque eres de la familia, porque el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Amén. Mira el 17. Y si hijos, también herederos. Eres dueño de la herencia. Voltea con tu hermano y dile: somos dueños de la herencia. Amado hermano, la herencia no es la herencia de Jesús. Espérate. Jesús, nuestro Dios maravilloso. Pero Él es el Hijo.
Él es heredero de la herencia del Padre, de Jehová de los ejércitos. Y es la herencia del Padre, de la cual nosotros también somos hechos herederos juntamente con Cristo Jesús. Lo que participa Jesucristo en la herencia del Padre, nosotros herederos también. Amén. Dar un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y no es una actitud triunfalista. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la Escritura. Y si hijos, está hablándole a los romanos, a la iglesia en Roma. Los que estaban ahí no eran judíos. Los que estaban ahí en Roma era iglesia cristiana. Los que estaban ahí en Roma, a los cuales va dirigida esta carta, no eran judíos, no eran fariseos, no eran de una tribu de Israel. Era la iglesia gentil la que estaba en Roma. No en el Vaticano, sino en Roma. Amén. Dice ahí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si el Hijo es glorificado, aquí dice que nosotros también. Si el Hijo es heredero, aquí dice que nosotros también. Amén. Eso es disfrutar la paternidad divina. Somos hijos del Padre, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, porque Él quiso ser nuestro Padre. Qué maravilloso. Y que este fuego que está hoy encendiéndose en tu corazón traiga seguridad y tú sepas que es el Espíritu Santo de Dios dándole testimonio a tu espíritu. Que hoy salgas de aquí no con altivez, no con orgullo, pero sí con seguridad de que Dios te escogió, que eres ciudadano, conciudadano de los habitantes del cielo, que eres heredero de la herencia de Jesucristo, con Cristo juntamente, coherederos de la herencia del Padre. Amén. Jesús le decía al Padre, Abba Padre. Y mire el versículo número 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Hoy te quiero decir esto. Muchos en la iglesia sirven con espíritu de esclavitud. Es que yo debo de servir. Yo debo de servir. A ver si me puedo congraciar con mi amo. A ver si puedo agradar al Señor. Porque soy esclavo. Y quiero decirte, Dios ya nos llama hijos. Dios ya nos dio la adopción. Amén. Dice ahí, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Voltea con tu hermano y dile, tú no eres esclavo. Somos hijos. Somos hijos. Amén. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito. Abba Padre. Papito lindo. Abba Padre. Tenemos que empezar a ver a nuestro Padre Celestial como Él es. Por medio de Jesús. Él es amor. Él es ternura. Él es poder. Él es santidad. Él es misericordia. Y tenemos que empezar a ver que somos hijos de misericordia, que somos hijos de su amor, que somos hijos de su poder, que somos hijos de su gloria, que somos hijos de su santidad. Y tener esa genética en nosotros y poder manifestar a Cristo en nuestras vidas y dar a conocer al mundo entero que Cristo ya nos acercó al Padre y que por medio de Cristo y la fe en Él hemos sido hechos hijos de Dios. No somos huérfanos, no caminamos como esclavos, no hay el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, el espíritu de hijos, de herederos, coherederos juntamente con Jesucristo. Ahora somos conciudadanos de los habitantes del cielo y un día estaremos allá con el Padre Celestial. Amén. Así que necesitamos entender eso, amado hermano. Hay otras citas. Amén. En nosotros está la semilla del Señor. En nosotros, ya leemos
por último, Primera de Juan, capítulo 3. Y con esto terminamos porque el tiempo se ha terminado. Primera de Juan, capítulo número 3. Mira cómo dice. Gloria a Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Otra vez te lo voy a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiesta, dice el Señor, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay genética también en los hijos del diablo. Tienen la genética de él. Amén. Es odio, es rencor, es robo, es muerte. Pero la genética de nosotros es vida. La genética de nosotros es misericordia. La genética de nosotros es justicia. La genética de nosotros debe de ser santidad. Tenemos que acoplarnos y no caminar como hijos del diablo, sino como hijos de Dios, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Amén. Así que, amado hermano, somos hijos. Hay una paternidad de Dios sobre nosotros. Y Dios quiere, te está invitando esta noche a que puedas entenderlo y puedas disfrutar la paternidad divina sobre tu vida. No te sientas solo, no te sientas menos. Tampoco te excedas y te sientas o te creas mejor que los demás. Por misericordia somos hechos hijos de Dios. Esta tarde, amado, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle: Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Quiero decirte algo. Ningún ser humano, ni los apóstoles, ni los profetas, ningún ser humano se merece ser hijo de Dios. Ninguno. Solamente Jesús. Nadie más en todo el universo merece ser hijo de Dios. Nadie puede calificar como hijo de Dios. Solamente aquellos a los cuales el Señor Dios llamó desde antes de la fundación del mundo, para que creyeran y por medio de la fe en Jesucristo podamos llamarnos hijos del Altísimo. Así que vamos a orar nuestra oración: Señor, revélame la identidad de hijo. Revélame a mi corazón. Ya lo escuché en mis oídos, ya llegó a mi cerebro, Señor, pero ahora quiero que esta palabra llegue a mi corazón. El rema de tu palabra comience a afectar todo mi ser, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en esta hora comiencen a entender la magnitud, la gloriosa magnitud de poder ser hijo de Dios, de haber sido llamado hijo de Dios. Padre, en esta hora quiero entender, quiero recibir la revelación, que tu Espíritu Santo le dé testimonio hoy a mi espíritu, Señor, de que yo he sido hecho adoptado por el Señor para ser hijo de Dios. Padre, en esta noche nos humillamos delante de ti, Padre Celestial, porque te pedimos perdón porque no hemos entendido, porque hemos caminado, Señor, dando una señal diferente, hemos caminado lamentándonos, Señor, en gemidos, en lamentos, Señor bendito, pero no es para siempre, porque hoy nos has hablado. Y hoy, Señor,
nos levantas, Padre, para que podamos, Señor, manifestar tu reino y podamos caminar no con un espíritu triunfalista, sino con la convicción, con la identidad, Señor, como tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la paternidad de Dios sobre nosotros. Enséñanos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Danos esa seguridad, que caminemos con esa seguridad, Padre, y podamos decirte, Abba, Padre. Que podamos entrar, Señor, delante de ti, Padre, con amor, con temblor de manos, pero no por miedo, sino por la magnitud de tu grandeza, Señor. Que podamos reconocer, Padre, tu grandeza, tu majestad, Señor, y poderle expresar a otros lo grande que es nuestro papá. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Hoy, Señor, te damos a ti la gloria y pedimos que tú nos uses como lumbreras para alumbrar, Señor, a todas las personas, a todos los corazones, Señor, que vean tu rostro en lo que hacemos, que vean tu rostro en la genética que manifestamos delante de la gente que nos rodea, como hijos tuyos, como hijos del Padre, como adoptados por Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Padre, bendice a este pueblo tuyo, a tus hijos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Antes de dejar este lugar, quiero despedirme de todos nuestros amados hermanos. Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.